Aparecí en la boda de mi hija después de 10 años. Nadie imaginaba quién era realmente, hasta que revelé la verdad. Era la mujer invisible que había perdido todo por confiar en quien no debía. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 58 años. Y durante una década fui la madre que nadie quiso reconocer. Hasta ese sábado de octubre en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, cuando mi hija Sofía se casaría con el heredero de una de las familias más influyentes de Aragón. Llegué temprano, a las 4 de la tarde. El viento otoñal arrastraba las hojas secas por la Plaza del Pilar, mientras yo caminaba con pasos temblorosos hacia la entrada principal de la basílica. Llevaba puesto mi único vestido negro decente, el mismo que había usado para el funeral de mi madre 3 años antes, y unos zapatos gastados que había lustrado hasta el cansancio la noche anterior. Mis manos, ásperas por años de limpiar casas ajenas, temblaban mientras sujetaba la invitación arrugada, una invitación que había llegado por correo certificado 2 meses antes, sin una nota personal, sin una llamada, sin siquiera una explicación. Solo mi nombre impreso en letras doradas, Elena Vargas, y debajo, en letra pequeña, casi como una advertencia: esperamos su presencia sea discreta y apropiada. Discreta y apropiada. Como si yo fuera el problema. Como si no hubiera sido yo quien la cargó en brazos durante sus primeras fiebres, quien vendió sus joyas para pagarle la universidad, quien trabajó 18 horas diarias para que nunca le faltara nada. Al entrar en la basílica, el aroma a incienso y rosas blancas me golpeó como un puñetazo en el pecho. Los bancos estaban repletos de invitados elegantes, hombres en trajes de marca italiana, mujeres con vestidos de diseñador y sombreros que costaban más que mi renta de 6 meses. Todos murmuraban en voz baja, sus voces mezclándose con el eco de la nave gótica. Me senté en la última fila, en el lado izquierdo, el lado de la novia, aunque sabía que no tenía derecho a estar ahí. Una señora mayor con perlas auténticas me miró de arriba a abajo con desprecio mal disimulado. Sus ojos se detuvieron en mis zapatos remendados, en las arrugas prematuras de mi rostro, en las manchas de lejía que no había podido quitar completamente de las mangas de mi vestido. ¿Usted es pariente de la familia?, me preguntó con voz áspera, como si mi presencia contaminara el ambiente refinado. Soy la madre de la novia, respondí con un hilo de voz. La mujer me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Se volteó hacia su acompañante y le susurró algo al oído. Ambas se rieron con discreción, pero lo suficientemente alto para que yo las escuchara. En ese momento, las campanas comenzaron a sonar y todos se pusieron de pie. El novio, Alejandro Mendoza, apareció por el altar lateral acompañado de su padre, un empresario textil que había convertido su fortuna familiar en un imperio que se extendía desde Cataluña hasta Andalucía. Alejandro lucía un smoking impecable y una sonrisa confiada que no llegaba a sus ojos. Era guapo, educado, próspero, todo lo que cualquier madre desearía para su hija, todo lo que yo había deseado para Sofía cuando era pequeña, y me confesaba sus sueños mientras la ayudaba con las tareas escolares en nuestra pequeña cocina de Delicias, el barrio humilde donde la crié sola después de que su padre nos abandonara. Pero cuando las puertas principales se abrieron y comenzó a sonar la marcha nupcial, mi corazón se detuvo. Ahí estaba ella, mi Sofía, mi niña. Caminaba del brazo de Joaquín, mi exmarido, quien había reaparecido en su vida 5 años antes con promesas de una herencia y un apellido respetable. Joaquín lucía un traje de gala y una sonrisa triunfal, como si hubiera sido él quien la había criado, quien la había consolado durante las noches de pesadillas, quien había vendido hasta su anillo de bodas para pagarle los libros de texto. Sofía estaba radiante en un vestido de encaje francés que debía haber costado más dinero del que yo había ganado en toda mi vida. Su cabello castaño, que yo solía cepillar todas las noches antes de dormir, estaba recogido en un moño elegante adornado con perlas. Pero lo que más me dolió fue su expresión, fría, distante, calculada.
Ya no quedaba rastro de la niña cariñosa que me abrazaba después de cada día difícil. Cuando pasó por mi lado, nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Sus ojos, los mismos ojos verdes que había heredado de mi madre, me miraron con una mezcla de sorpresa y molestia. No de amor, no de alegría por verme, solo irritación, como si mi presencia fuera una mancha en su día perfecto. Siguió caminando sin reconocerme, sin una sonrisa, sin un gesto que indicara que alguna vez había sido la persona más importante en su vida. Me senté pesadamente mientras la ceremonia continuaba. El sacerdote, un hombre mayor con voz solemne, hablaba sobre el amor eterno, la fidelidad, los lazos familiares que nunca se rompen. Cada palabra era como una bofetada para alguien como yo, que había sido borrada de la historia familiar con la eficiencia de quien borra una mancha incómoda. Durante los votos matrimoniales, Sofía y Alejandro se miraron con una intensidad que parecía ensayada. Él prometió amarla, protegerla y honrarla. Ella prometió ser su compañera fiel y devota. Palabras hermosas que resonaban en las paredes centenarias de la basílica, pero que a mí me sonaban vacías, como un guión aprendido de memoria. Porque yo sabía algo que nadie más en esa iglesia sabía. Sabía por qué Joaquín había vuelto después de 15 años de silencio. Sabía por qué Sofía había aceptado casarse con un hombre al que apenas conocía desde hacía un año. Y sabía que todo ese teatro elegante, toda esa felicidad perfecta, se construía sobre una mentira que yo llevaba callando demasiado tiempo. Una mentira que estaba a punto de explotar como una bomba en medio de esa celebración de cartón. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, los declaro marido y mujer, y Alejandro besó a Sofía entre los aplausos entusiastas de los invitados. Yo cerré los ojos y recordé la última conversación que había tenido con mi hija, 10 años antes, cuando ella tenía 18 años y acababa de terminar el bachillerato. Mamá, papá dice que puedo ir a estudiar a Madrid si me voy a vivir con él y su nueva esposa, me había dicho mientras cenábamos lentejas por cuarta vez esa semana. Dice que contigo nunca voy a tener un futuro decente. ¿Y tú qué piensas?, le había preguntado, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Pienso que tiene razón. Había respondido sin mirarme a los ojos. Estoy cansada de vivir así, cansada de que mis amigas se avergüencen de venir a casa, cansada de usar ropa de segunda mano y de tener que trabajar los fines de semana para ayudar con los gastos. Esa noche, Sofía hizo sus maletas y se fue. No se despidió, no me abrazó. Solo dejó una nota sobre mi almohada. Gracias por todo, pero necesito una vida mejor. Una vida mejor. Sin mí. Y ahora, 10 años después, estaba aquí, viendo cómo esa vida mejor la había convertido en una desconocida elegante que se casaba por conveniencia y fingía que su madre había muerto. Pero esa niña que había criado con tanto amor no conocía la historia completa. No sabía lo que realmente había pasado aquella noche cuando Joaquín regresó a nuestras vidas, como un fantasma del pasado. No sabía que yo había guardado cada uno de sus dibujos infantiles en una caja de galletas María, envueltos en papel de seda, esperando el día en que volviera a casa. No sabía que había mantenido su habitación exactamente igual durante 5 años, con la esperanza de que algún día abriera esa puerta y me dijera, «Mamá, cometí un error». Recordé vívidamente el día en que todo comenzó a desmoronarse. Era un miércoles por la tarde. Estaba planchando uniformes en casa de la señora Martínez, una mujer adinerada de la zona alta de Zaragoza que me pagaba 15 euros por jornada completa de trabajo doméstico, cuando sonó mi teléfono móvil con un número que no reconocía. «¿Elena Vargas?», había preguntado una voz masculina que me resultó familiar, aunque no conseguía ubicarla. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy Joaquín. Joaquín Herrera. Tu ex marido». Se me cayó la plancha de las manos. El aparato golpeó el suelo de mármol de la cocina de la señora Martínez y se partió por la mitad. Ella apareció corriendo, gritando que tendría que descontarme el costo del electrodoméstico de mi sueldo, pero yo ni siquiera la escuchaba. Solo podía pensar en esa voz que no había oído en 15 años, desde el día en que empacó sus cosas y se fue con su secretaria, una mujer 20 años menor que yo, sin dejar siquiera una dirección de contacto.
¿Qué quieres? Le había preguntado, tratando de sonar indiferente mientras mi corazón latía como un tambor descontrolado. Quiero ver a Sofía. Es mi hija también. Mi hija. Como si hubiera tenido algún derecho a llamarla así después de 15 años de ausencia total. Como si no hubiera sido yo quien la consoló cuando preguntaba por qué papá no venía a sus festivales escolares. Quien inventó historias sobre viajes de trabajo cuando me preguntaba cuándo volvería. Quien trabajó turnos dobles en 3 empleos diferentes para pagar sus libros, su ropa, sus excursiones escolares. No tienes ningún derecho, le había respondido con una firmeza que no sabía que tenía. La abandonaste. Nos abandonaste, Elena. Las cosas han cambiado. Tengo una empresa próspera ahora. Puedo ofrecerle a Sofía oportunidades que tú nunca podrás darle. Una educación universitaria de calidad, contactos importantes, un futuro estable, oportunidades que yo nunca podría darle. Sus palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos, porque sabía que tenía razón. Yo trabajaba 14 horas diarias como empleada doméstica y apenas conseguía llegar a fin de mes. Vivíamos en un piso pequeño de protección oficial en Delicias. Tomábamos el autobús urbano porque no teníamos coche. Comprábamos la ropa en el mercadillo de los domingos en el Parque del Agua. Sofía está bien conmigo, había insistido, aunque mi voz sonaba cada vez menos convincente. ¿Está bien? ¿O simplemente te conformas con que esté bien? Elena, esa niña tiene un potencial enorme. Es inteligente, ambiciosa, merece más de lo que le puedes dar en ese piso de 60 metros cuadrados. ¿Cómo sabía él el tamaño de nuestro piso? ¿Nos había estado vigilando? Un escalofrío me recorrió la espalda mientras comenzaba a entender que esta llamada no era casual. Joaquín había estado planificando este momento, preparando su regreso con la precisión de un general que planifica una conquista. Voy a ir a verla este fin de semana. Había anunciado con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus decisiones no fueran cuestionadas. Quiero conocer a la mujer en la que se ha convertido. Colgó antes de que pudiera protestar. Esa tarde llegué a casa destrozada. Sofía estaba estudiando en la mesa de la cocina, la única mesa que teníamos, rodeada de libros de texto y apuntes. Llevaba puesta una camiseta que le había comprado en las rebajas de enero y unos vaqueros que había heredado de su prima mayor. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta sencilla y tenía la misma expresión concentrada que ponía desde pequeña cuando algo le costaba trabajo entender. ¿Cómo te ha ido el día, mi amor? Le había preguntado, tratando de sonar normal mientras por dentro me desmoronaba. Bien, mamá. Aunque creo que necesito clases particulares de matemáticas para aprobar la selectividad. La profesora dice que sin refuerzo va a ser difícil que consiga la nota que necesito para estudiar empresariales. Clases particulares. 20 euros por hora que yo no tenía. Dinero que tendría que sacar trabajando fines de semana adicionales, limpiando más casas, planchando más ropa, fregando más suelos. Pero por ella, yo habría trabajado hasta desfallecer. No te preocupes, cariño. Lo conseguiremos. Había mentido, sin saber de dónde iba a salir ese dinero. Mamá, ¿tú crees que algún día tendremos una casa más grande? ¿Con un jardín pequeño donde pueda estudiar cuando hace buen tiempo? Su pregunta me partió el corazón, porque yo también soñaba con esa casa, con ese jardín, con poder darle todo lo que se merecía, pero mis sueños se estrellaban cada mes contra la realidad de las facturas, el alquiler, los gastos básicos que consumían cada euro que ganaba. Algún día, mi amor, algún día. No sabía que ese algún día llegaría 3 días después, de la mano del hombre que nos había destruido una vez y había vuelto para terminar el trabajo. El sábado por la mañana, Joaquín apareció en nuestra puerta vestido como un ejecutivo de revista, traje de marca, reloj suizo, zapatos de cuero italiano que brillaban tanto que reflejaban la luz del pasillo. Llevaba en las manos una caja de bombones Ferrero Rocher y un ramo de flores tan grande que parecía sacado de una floristería de lujo. Su sonrisa era perfecta, calculada, ensayada frente al espejo durante años de práctica en salas de juntas corporativas. «Hola, Elena», me había saludado con esa voz suave que una vez me había hecho creer en cuentos de hadas.
Estás igual de guapa que siempre. Mentira. Yo sabía perfectamente cómo me veía. El cabello teñido en casa con tinte de farmacia. Las manos ásperas y agrietadas por los productos de limpieza. Las arrugas prematuras alrededor de mis ojos. La ropa comprada en rebajas que nunca conseguía ocultar completamente mi cansancio. Pero Joaquín siempre había sido experto en mentir de manera convincente. Sofía no sabe que vienes, le había dicho, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No le he dicho nada. Mejor así. Que sea una sorpresa. Sus ojos brillaron con algo que no supe identificar entonces, pero que ahora reconozco como la satisfacción del cazador que ha acorralado a su presa. ¿Puedo pasar? Solo quiero conocer a mi hija. Su hija. Como si los genes fueran lo único que importa para ser padre. Como si los 15 años de ausencia fueran solo un malentendido temporal. Sofía salió de su habitación en pijama, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. Se quedó paralizada al ver a ese hombre elegante en nuestra pequeña sala de estar, observando con curiosidad nuestros muebles de segunda mano, nuestro televisor antiguo, nuestras cortinas desteñidas. Sofía, había dicho Joaquín con voz quebrada, interpretando el papel del padre emocionado al perfecto detalle. Mi niña hermosa. ¿Cuánto has crecido? Ella me miró confundida, buscando una explicación que yo no tenía fuerzas para dar. Soy tu padre, continuó él, acercándose lentamente. Sé que ha pasado mucho tiempo, y sé que tu madre te habrá contado cosas terribles sobre mí, pero quería que supieras que no ha habido un solo día en todos estos años en que no haya pensado en ti. Otra mentira. Si hubiera pensado en ella, habría llamado en su cumpleaños. Habría mandado una postal de Navidad. Habría preguntado por sus notas, por sus amigos, por sus sueños. Habría estado presente durante su primera menstruación, cuando lloró porque creía que se estaba muriendo, y yo tuve que explicarle sola todos los misterios de convertirse en mujer. Habría estado ahí cuando se rompió el brazo a los 12 años y yo me gasté mis ahorros en llevarlo al hospital privado, porque en la Seguridad Social nos dijeron que había lista de espera. Pero Sofía no conocía esos detalles. Solo veía a un hombre guapo, elegante, próspero, que hablaba con la seguridad de quien está acostumbrado al éxito. Y luego me miraba a mí, despeinada, en bata, con ojeras, defendiendo nuestra pequeña vida con la desesperación de quien no tiene nada más que ofrecer. ¿Por qué no viniste antes?, le había preguntado ella, con esa honestidad brutal que solo tienen los adolescentes. Joaquín suspiró con teatralidad, como si la pregunta le doliera físicamente. Porque tu madre no me dejaba. Había mentido sin pestañear. Cada vez que intentaba contactar contigo, ella me amenazaba con denunciarme. Decía que eras mejor sin mí, que no necesitabas un padre. Me prohibió hasta enviarte cartas. Yo lo miré con horror. ¿Cómo podía mentir tan descaradamente? ¿Cómo podía reescribir la historia de manera tan cruel? Eso no es cierto, había protestado. Pero mi voz sonaba débil, desesperada. Joaquín, tú fuiste quien... Elena, me interrumpió con voz tranquila, casi paternal. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Sofía merece conocer a su padre, y yo merezco conocer a la mujer increíble en la que se ha convertido. Se dirigió a Sofía con esa sonrisa conquistadora que una vez había usado conmigo. ¿Te gustaría venir a almorzar conmigo? Conozco un restaurante precioso en el centro. Podríamos hablar, conocernos, recuperar el tiempo perdido. Yo... no sé, había balbuceado Sofía, mirándome con culpabilidad. Mamá, ¿tú qué opinas? ¿Qué podía opinar? Que tenía miedo de perderla. ¿Que presentía que ese almorzar era el principio del fin de nuestra vida juntas? ¿Que conocía a Joaquín lo suficiente para saber que nunca hacía nada sin un plan meticulosamente calculado? Ve si quieres, había mentido. Pero vuelve para cenar. Sofía se fue con él esa tarde, y regresó 6 horas después cambiada para siempre. Ya no era mi niña. Era una adolescente confundida que había descubierto que existía un mundo más allá de nuestro pequeño piso. Un mundo donde los restaurantes tenían manteles de lino y las cartas tenían precios que no terminaban en 95 céntimos. Mamá,
Me había dicho esa noche mientras cenábamos pasta con tomate frito, la cena más barata que sabía preparar. ¿Por qué nunca me dijiste que papá quería verme? Porque no quería. Había respondido con honestidad brutal. Nunca preguntó por ti. Nunca mandó dinero. Nunca. Pero él dice que sí. Dice que le mandaste cartas diciéndole que no se acercara. Dice que lo amenazaste con la policía si intentaba contactarme. Sofía, eso no es cierto. Nunca he recibido una sola llamada suya en 15 años. Entonces, ¿por qué iba a mentir? Y ahí estaba la trampa perfecta. Joaquín había plantado la semilla de la duda, y esa semilla iba a crecer hasta convertirse en un árbol que nos separaría para siempre. Porque un adolescente que se siente atrapado en la pobreza va a creer naturalmente en cualquier versión de la realidad que le prometa una salida. Los almuerzos se volvieron rutina. Todos los sábados, Joaquín pasaba a recoger a Sofía y la llevaba a lugares que yo solo había visto en películas. Restaurantes con estrellas Michelin, centros comerciales donde una camisa costaba mi salario semanal, el teatro real donde las entradas valían más que nuestro alquiler mensual. Y cada sábado, Sofía regresaba un poco más distante, un poco más crítica de nuestra vida, un poco más convencida de que yo era la culpable de mantenerla atrapada en la mediocridad. Papá me dice que podrías conseguir un trabajo mejor si quisieras, me había dicho una tarde, mirando con disgusto nuestro televisor de tubo. Dice que te conformas con limpiar casas porque no tienes ambición. Sofía, yo limpio casas porque es el trabajo que conseguí cuando tu padre nos abandonó sin dinero, y lo hago para que tú puedas estudiar, para que tengas comida en la mesa, para que me sienta culpable de todo lo que sacrificas por mí. Ya sé, mamá, ya me lo has dicho 1000 veces. Joaquín era un maestro en el arte de la manipulación sutil. Nunca me criticaba directamente delante de ella. Solo hacía preguntas inocentes que plantaban las semillas adecuadas. ¿Tu madre no ha pensado en estudiar algo para mejorar su situación laboral? ¿No te parece que mereces vivir en un barrio más seguro? ¿Has considerado que tal vez tengas oportunidades que tu madre no puede ofrecerte? Y poco a poco, Sofía empezó a ver nuestra vida con los ojos de su padre, como un fracaso, una limitación, una prisión de la que había que escapar. El día que me dijo que se iba a vivir con él había sido un martes gris de febrero. Yo acababa de llegar del trabajo con las manos congeladas y los pies empapados porque las suelas de mis zapatos tenían agujeros que no podía permitirme arreglar. Sofía estaba sentada en el sofá con una maleta a sus pies y una expresión que no había visto nunca. Fría, determinada, adulta. Me voy. Había anunciado sin preámbulos. Papá me ha conseguido una plaza en una universidad privada de Madrid. Me ha ofrecido pagar todo. Matrícula, residencia, manutención. Solo tengo que irme a vivir con él y su esposa. Sofía, por favor, pensémoslo bien. Ya lo he pensado, mamá, durante meses, y he decidido que quiero tener un futuro de verdad, no limitarme a sobrevivir como hacemos aquí. Pero yo soy tu madre, y él es mi padre, y tiene derecho a ayudarme también. ¿Has pensado en por qué regresa ahora, después de tanto tiempo? Porque finalmente puede ofrecerme lo que necesito. Porque ha conseguido estabilizarse económicamente y quiere compensar los años perdidos. Sofía, hay algo que no sabes sobre tu padre. No quiero oír más mentiras sobre él. Me había interrumpido con dureza. Durante años me llenaste la cabeza de historias sobre lo malo que era, sobre cómo nos abandonó. Pero él me ha explicado todo. Me ha enseñado las cartas que le escribiste prohibiéndole acercarse a mí. Cartas que yo nunca había escrito. Cartas que seguramente él mismo había falsificado. Pero, ¿cómo iba a convencer a una adolescente desesperada por escapar de la pobreza de que su padre era capaz de mentir de manera tan elaborada? ¿Y si no resulta como esperas?, había preguntado con la voz quebrada. Entonces habré intentado algo, que es más de lo que puedo hacer aquí. La vi marcharse esa tarde con el corazón destrozado. No se despidió con un abrazo. No me dijo que me llamaría. Solo tomó su maleta, abrió la puerta y se fue. Como si los 18 años que habíamos pasado juntas fueran solo un capítulo irrelevante de su vida que había llegado a su fin. Durante semanas esperé su llamada.
Durante meses envié mensajes a su teléfono, que nunca respondió. Durante años guardé la esperanza de que un día se daría cuenta de su error y volvería a casa, pero nunca volvió. Y yo nunca supe que Joaquín no había regresado por amor paternal o culpabilidad tardía. Había vuelto porque necesitaba algo que solo Sofía podía darle, y para conseguirlo tenía que alejarla de mí para siempre. Ahora, sentada en esa iglesia mientras mi hija se casaba con un desconocido, finalmente entendía el plan completo, y sabía que había llegado el momento de revelar la verdad que había estado guardando durante 10 años, esperando el momento perfecto para destruir la mentira sobre la que Joaquín había construido su regreso a nuestras vidas. Cuando el sacerdote pronunció las palabras, «Si alguien presente conoce algún impedimento para que este matrimonio se celebre, que hable ahora o calle para siempre», sentí como si el destino me estuviera dando la oportunidad que había esperado toda una década. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo cada par de ojos en la basílica se volvía hacia mí. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio sepulcral que parecía absorber hasta el sonido de mi respiración entrecortada. «Yo tengo algo que decir», anuncié con voz temblorosa pero firme. Sofía se volteó hacia mí con horror absoluto pintado en el rostro. Sus mejillas, sonrosadas por la emoción del momento, se volvieron completamente pálidas. Alejandro frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción de su momento perfecto, pero fue la reacción de Joaquín la que confirmó mis sospechas. Desde su posición privilegiada en la primera fila, me miró con una mezcla de pánico y furia que nunca había visto en él. Sus manos se cerraron en puños, y pude ver cómo su mandíbula se tensaba mientras calculaba rápidamente cómo manejar esta situación imprevista. «Elena, por favor», murmuró Sofía desde el altar, su voz apenas audible pero cargada de súplica. «No hagas esto, no aquí, no hoy, precisamente hoy», respondí, sintiendo cómo 10 años de silencio y dolor se convertían en una fuerza que me daba coraje. «Porque es el día en que finalmente vas a conocer la verdad sobre por qué tu padre regresó a nuestras vidas». El sacerdote parecía no saber cómo manejar la situación. Era un hombre mayor que probablemente había oficiado cientos de bodas, pero ninguna con una interrupción tan dramática. Miró nerviosamente entre Sofía, Alejandro y yo, esperando alguna señal sobre cómo proceder. «Sofía, mi amor», comencé, dirigiéndome directamente a ella aunque mis palabras resonaran por toda la basílica. «Durante todos estos años has creído que tu padre regresó porque finalmente había madurado, porque tenía los medios para cuidarte, porque quería compensar el tiempo perdido». «Es cierto», gritó Joaquín desde su asiento poniéndose de pie. «Elena, ya basta. No vas a arruinar la boda de nuestra hija con tus fantasías y resentimientos». «Ah, ¿nuestras hija?» Mi voz se quebró por un momento, pero me recompuse rápidamente. «Durante 18 años fue solo mi hija. Durante 18 años fuiste tú quien la abandonó. Y ahora pretender llamarla nuestra». Me dirigí nuevamente a Sofía, ignorando los murmullos cada vez más fuertes de los invitados. «Hace 3 años, cuando estabas terminando tu carrera en Madrid, recibí una llamada de un hombre mayor. Se presentó como Roberto Mendoza. El apellido hizo que todos los miembros de la familia del novio se enderezaran en sus asientos. Roberto Mendoza era el patriarca de la familia, el abuelo de Alejandro, el hombre que había construido el imperio textil desde cero y que controlaba cada movimiento de sus descendientes. Este señor me contó una historia muy interesante», continué, sintiendo cómo mi voz se volvía más fuerte con cada palabra. Me contó que su nieto Alejandro había conocido a una joven hermosa y prometedora en una gala benéfica en Madrid, una joven que se había presentado como Sofía Herrera, hija de un empresario próspero, una joven que había cautivado no solo a Alejandro, sino a toda la familia con su elegancia, su educación, su aparente crianza en un ambiente de privilegios. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, comenzando a entender hacia dónde se dirigía mi revelación. Pero el señor Mendoza era un hombre precavido, como todos los empresarios exitosos. Antes de dar su bendición a la relación, decidió investigar los antecedentes de la familia de la joven que había conquistado a su nieto,
Y fue entonces cuando descubrió algo muy curioso. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera por la nave de la iglesia. Podía oír el sonido de la respiración agitada de Sofía, el murmullo nervioso de los invitados, el roce de la ropa mientras la gente se movía incómoda en sus asientos. Descubrió que Joaquín Herrera había estado al borde de la bancarrota durante los últimos 15 años, que su empresa de construcción había quebrado por malas decisiones y deudas impagables, que había estado viviendo una mentira, manteniendo las apariencias a costa de préstamos que no podía pagar y inversiones fraudulentas que lo tenían al borde de la cárcel. «¡Eso es mentira!», gritó Joaquín, pero su voz sonaba desesperada, no convincente. «Elena está inventando todo esto porque no puede soportar que Sofía haya encontrado una vida mejor sin ella». «¿Es mentira?», pregunté, sacando un sobre amarillento de mi bolso. «¿Es mentira que hace 3 años recibiste una propuesta del señor Mendoza? ¿Es mentira que te ofreció saldar todas tus deudas a cambio de que garantizaras que Sofía se casaría con su nieto?» El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Joaquín había perdido todo el color en el rostro, y ahora parecía un hombre al que habían pillado con las manos en la masa. «Es mentira que regresaste a nuestras vidas no por amor paternal, sino porque necesitabas que Sofía se enamorara de Alejandro para poder cobrar los 2 millones de euros que acordaron como dote por entregar a tu hija a su familia». Sofía se tambaleó. Alejandro tuvo que sostenerla para evitar que cayera al suelo. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un rugido de conversaciones escandalizadas que el sacerdote no conseguía controlar. «¡Papá!», susurró Sofía, su voz apenas audible. «Dime que no es cierto». Joaquín la miró con una expresión que combinaba culpabilidad, desesperación y cálculo frío. Durante unos segundos, pareció debatir entre seguir mintiendo o confesar la verdad. «Sofía, mi amor, las cosas no son tan simples como tu madre las está presentando», comenzó con voz suplicante. «Es cierto que tenía dificultades económicas cuando regresé a tu vida. Es cierto que los Mendoza me hicieron una propuesta. Pero todo lo que hice fue por ti, para asegurar tu futuro, para venderte», gritó sin poder contenerme más. «Te vendió como si fueras ganado. Negoció tu matrimonio como si fueras una mercancía». Roberto Mendoza, el patriarca de la familia, se puso de pie lentamente. Era un hombre de más de 80 años, pero su presencia llenaba la iglesia con una autoridad que hizo que todos se callaran instantáneamente. «Elena Vargas», dijo con voz clara y firme, «tiene razón en todo lo que ha dicho». Su confirmación cayó sobre la congregación como una bomba. Alejandro miró a su abuelo con incredulidad absoluta. «Abuelo, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo la verdad que todos merecen conocer», respondió el anciano, caminando lentamente hacia el altar. «Hace 3 años, efectivamente, hice un trato con Joaquín Herrera. Pagué sus deudas, salvé su empresa de la bancarrota, y a cambio, él se comprometió a asegurar que su hija se casaría contigo». «¿Por qué?», preguntó Alejandro, su voz quebrada por la traición y la confusión. «¿Por qué harías algo así?». «Porque necesitaba asegurarme de que te casaras con alguien apropiado», respondió Roberto sin mostrar remordimiento. «Porque tus aventuras con modelos y actrices estaban dañando la reputación de la familia. Porque necesitaba que te asentaras con una mujer educada, inteligente, que pudiera dar herederos respetables a nuestro apellido». «Pero yo amo a Sofía», murmuró Alejandro, mirándola con desesperación. «Nuestro amor es real». «Tu amor es real», confirmó Roberto, «pero también es conveniente, y fue cultivado cuidadosamente. ¿Crees que fue casualidad que se conocieran en esa gala? ¿Crees que fue accidente que Joaquín la llevara precisamente a los eventos donde sabía que tú estarías?» Sofía finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. «¿Todo fue mentira? ¿Todo fue planeado?» «No todo», respondí, acercándome al altar. «Tu educación fue real, tu inteligencia es real, tu belleza es real. Pero la manera en que conociste a Alejandro, la manera en que tu padre te preparó para conquistar su corazón, la manera en que manipuló todas las circunstancias para que este momento llegara, todo eso fue calculado». «Elena tiene razón», admitió Roberto Mendoza con una frialdad que helaba la sangre.
Joaquín cumplió su parte del trato. Educó a Sofía en las mejores escuelas, le enseñó los modales apropiados, la introdujo en los círculos sociales correctos, la convirtió en la esposa perfecta para mi nieto. ¿Y mi felicidad?, gritó Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro, destruyendo cuidadosamente el maquillaje de novia. ¿Mi derecho a elegir mi propio destino? Tu felicidad era secundaria a nuestras necesidades, respondió Roberto con brutal honestidad. Pero observé durante estos 2 años. Eres feliz con Alejandro. Él es feliz contigo. El amor surgió, aunque las circunstancias fueran orquestadas. Pero yo no lo sabía, susurró Sofía. Durante todos estos años, pensé que papá había vuelto porque me amaba. Pensé que finalmente había entendido lo que había perdido. Te ama, dijo Joaquín, tratando desesperadamente de reparar el daño. Todo lo que hice fue para asegurar tu futuro, para darte oportunidades que tu madre nunca podría. ¡Basta!, gritó Sofía con una fuerza que nunca había mostrado antes. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de manipulaciones! Se quitó el velo de la cabeza y lo arrojó al suelo de mármol de la basílica. Los invitados observaban en silencio absoluto, testigos de la destrucción de una boda que había costado más dinero que la mayoría de ellos ganaría en años. Alejandro, dijo, volviéndose hacia su novio, ¿tú sabías algo de esto? Él la miró con los ojos llenos de lágrimas, negando con la cabeza. No sabía nada. Te juro por lo que más quiero que no sabía nada. Para mí, nuestro amor siempre fue real, pero construido sobre mentiras, respondió ella con amargura. Todo construido sobre mentiras. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia mí, caminó por el pasillo de la iglesia y me abrazó por primera vez en 10 años. Mamá, murmuró contra mi hombro. Perdóname. Por favor, perdóname. En ese momento, 10 años de dolor, silencio y abandono se desplomaron como un muro que finalmente cedía bajo su propio peso. Abracé a mi hija con una fuerza que no sabía que aún tenía, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío mientras las lágrimas empapaban mi vestido negro. No hay nada que perdonar, mi amor, susurré, acariciando su cabello como había hecho miles de veces cuando era pequeña. Tú fuiste la víctima en todo esto. Pero nuestro momento de reconciliación fue interrumpido bruscamente por la voz furiosa de Joaquín. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», gritó, avanzando por el pasillo de la iglesia con el rostro desfigurado por la ira. «No puedes tirar por la borda todo tu futuro por las mentiras envenenadas de tu madre». Mi hija se separó de mí, pero mantuvo mi mano entre las suyas como si fuera un ancla en medio de una tormenta. ¿Mis mentiras?, respondí, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante una década finalmente encontraba su voz. ¿Cuáles de las mentiras que acabo de contar no son ciertas, Joaquín? Él me miró con el odio de un hombre cuyo plan maestro acababa de ser destruido públicamente. Todo lo que hice fue por ella, rugió señalando a Sofía, para sacarla de esa vida miserable que tú le ofrecías, para darle oportunidades que tú nunca podrías proporcionarle. ¿Vendiéndola como ganado?, repliqué, sintiendo cómo cada palabra salía cargada de años de dolor acumulado. ¿Negociando su matrimonio a sus espaldas? ¿Manipulando cada momento de su vida durante 10 años? Le di educación, le di cultura, le di un lugar en la alta sociedad. Le quitaste su derecho a elegir, le quitaste su libertad, le quitaste a su madre. Los invitados observaban nuestro enfrentamiento como si fuera una obra de teatro particularmente dramática. Algunos parecían escandalizados, otros fascinados, otros incómodos por presenciar el colapso completo de lo que debería haber sido una celebración perfecta. Roberto Mendoza observaba todo con una expresión de fastidio, como si fuéramos niños peleándose en su sala de estar. «Ya basta», declaró con autoridad. «El daño está hecho. La verdad ha salido a la luz. Ahora tenemos que decidir cómo proceder». Se dirigió a Alejandro, quien permanecía inmóvil junto al altar, como una estatua de confusión y dolor. «Alejandro, la decisión es tuya. Puedes proceder con la ceremonia sabiendo toda la verdad, o puedes cancelar todo aquí y ahora». Alejandro miró a Sofía con una expresión que combinaba amor y devastación. «Sofía», dijo con voz quebrada,
A pesar de todo lo que hemos escuchado, a pesar de cómo comenzó nuestra relación, mis sentimientos por ti son reales. Te amo. Quiero casarme contigo, pero solo si es lo que tú realmente quieres. Sin presiones, sin arreglos, sin manipulaciones. Mi hija lo miró durante largos segundos. Pude ver en sus ojos el conflicto interno entre el amor que había desarrollado por él y la traición que acababa de descubrir. Alejandro, respondió finalmente, tú no tienes culpa de nada de esto. Y es cierto que llegué a amarte. Pero, ¿cómo puedo estar segura de que mis sentimientos son reales? ¿Cómo puedo saber si lo que siento por ti no es el resultado de años de manipulación psicológica? Porque el amor no se puede falsificar completamente, respondió él con desesperación. Los momentos que hemos compartido, las conversaciones, las risas, los planes que hemos hecho juntos, todo eso fue real, pero construido sobre una mentira fundamental, replicó Sofía, sacudiéndose la cabeza. No puedo casarme contigo hoy, Alejandro. No cuando acabo de descubrir que toda mi vida adulta ha sido una farsa cuidadosamente orquestada. Los gemidos de decepción y shock de los invitados llenaron la basílica. La madre de Alejandro comenzó a llorar, mientras su padre parecía calcular mentalmente el costo de cancelar una boda de tal magnitud. «Sofía, por favor», suplicó Joaquín, acercándose a nosotras. «No tomes decisiones precipitadas. Piénsalo con calma. Todo lo que tienes ahora, toda la vida que has construido, ¿la vida que tú construiste para mí?», lo interrumpió con una fiereza que me recordó a la niña rebelde que había sido antes de que él la transformara en la mujer perfecta que creía que debía ser. La vida que diseñaste sin preguntarme qué quería yo. Quería darte opciones que tu madre no podía ofrecerte. «No querías darme opciones», respondió Sofía, y pude oír en su voz una claridad que no había tenido en años. «Querías controlarme, igual que controlaste la narrativa de por qué regresaste. Igual que controlaste cada encuentro con Alejandro. Igual que controlaste mi percepción de mi madre durante todos estos años». Se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, todas esas cosas terribles que creía sobre ti, todas esas acusaciones de que eras tú quien impedía que papá me viera, fueron mentiras», confirmé suavemente. «Nunca escribí ninguna carta prohibiéndole acercarse a ti. Nunca lo amenacé. Nunca interpuse ningún obstáculo entre ustedes. Simplemente, él nunca mostró interés hasta que necesitó algo de ti». Joaquín intentó una última maniobra desesperada. «Elena, tú tampoco eres inocente en todo esto», declaró con voz venenosa. «Llenaste la cabeza de Sofía con resentimientos contra mí. La criaste pensando que yo era el villano. Te criaste siendo el villano», respondí con una calma que me sorprendió. «Yo solo le dije la verdad, que su padre nos había abandonado. No inventé nada. No exageré nada. Solo le expliqué por qué no estabas presente cuando ella te necesitaba». «¿Y dónde estás tú ahora?», preguntó con crueldad. «¿En qué casita? ¿Con qué trabajito? ¿Qué futuro le puedes ofrecer comparado con lo que yo le he dado?». Su pregunta me golpeó como una bofetada, porque tocaba todas mis inseguridades más profundas. Era cierto que yo no tenía nada material que ofrecerle. Seguía viviendo en el mismo piso pequeño de Delicias. Seguía trabajando como empleada doméstica. Seguía luchando cada mes para llegar a fin de mes. Pero antes de que pudiera responder, Sofía se adelantó. «Me puede ofrecer honestidad», declaró con voz firme. «Me puede ofrecer amor incondicional. Me puede ofrecer la libertad de elegir mi propio camino sin manipulaciones ni chantajes emocionales». Miró a su alrededor, observando a todos los invitados elegantes, el altar decorado con flores carísimas, el vestido que costaba más que un coche. «Todo esto es hermoso», continuó, «pero está construido sobre mentiras, y prefiero la verdad incómoda a la mentira cómoda». Se dirigió al sacerdote, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, claramente fuera de su zona de confort pastoral. «Padre, lamento profundamente este escándalo en su iglesia, pero no puedo proceder con esta ceremonia». Luego se volvió hacia Alejandro. «Alejandro, necesito tiempo.
Necesito descubrir quién soy realmente cuando no estoy siendo moldeada por las expectativas y manipulaciones de otros. Si lo que sentimos el uno por el otro es real, sobrevivirá a esta pausa. Si no lo es, entonces es mejor que lo descubramos ahora. Roberto Mendoza se acercó lentamente, su rostro una máscara de control apenas contenido. Sofía, dijo con voz peligrosamente suave, si caminas por esa puerta ahora, no habrá vuelta atrás. No habrá segunda oportunidad. No habrá lugar para ti en esta familia. Lo entiendo, respondió ella sin vacilar, y lo acepto. También entiendes que tu padre no recibirá ni un euro más de mí. Sus deudas volverán a ser su problema. Su empresa volverá a estar en bancarrota. Sofía miró a Joaquín, quien había empalidecido al comprender las implicaciones económicas de la decisión de su hija. «Papá», le dijo, «tuviste 15 años para ser mi padre por amor. Elegiste serlo por dinero. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de esa elección». Sin más palabras, tomó mi mano y comenzó a caminar hacia la salida de la basílica. Nuestros pasos resonaban en el silencio sepulcral de la nave, cada eco marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Detrás de nosotras, pude escuchar la voz furiosa de Joaquín gritando amenazas sobre lo que nos esperaba sin su protección económica. Pude escuchar los murmullos escandalizados de los invitados, probablemente ya planeando cómo contar esta historia en sus círculos sociales durante años. Pero por primera vez en una década, no me importaba lo que otros pensaran. Por primera vez en 10 años, mi hija caminaba junto a mí por elección propia, no por obligación o desesperación. Cuando llegamos a las puertas de la basílica, Sofía se detuvo y me miró con una sonrisa triste pero genuina. «Mamá», dijo, «¿crees que es demasiado tarde para volver a empezar?» «Mi amor», respondí, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una esperanza que había creído perdida para siempre. «Nunca es demasiado tarde para volver a casa». Pero antes de que pudiéramos salir completamente de la basílica, la voz de Joaquín resonó detrás de nosotras como el rugido de una bestia herida. «Sofía, si sales por esa puerta no tendrás nada. Nada. ¿Me oyes? Tu apartamento en Madrid está a mi nombre. Tu coche está financiado por mi empresa. Tu cuenta bancaria depende de mis transferencias mensuales. Sin mí, volverás a ser la hija de una empleada doméstica». Mi hija se detuvo en seco. Por un momento, temí que sus palabras hubieran logrado su objetivo, que el miedo a la inseguridad económica pudiera más que su recién descubierta dignidad. Pero entonces Sofía se volteó lentamente hacia su padre, y en sus ojos vi algo que no había visto en 10 años. La mirada feroz y determinada de la niña que solía defender a sus compañeros de clase del acoso escolar. «¿Sabes qué, papá?», dijo con voz tranquila pero cortante como un bisturí. «Tienes razón. Sin ti, volveré a ser la hija de una empleada doméstica. ¿Y sabes qué más? Estoy orgullosa de ser la hija de una mujer que trabajó 18 horas al día para darme de comer. Estoy orgullosa de ser la hija de una mujer que vendió sus pocas joyas para comprarme libros. Estoy orgullosa de ser la hija de una mujer que nunca me vendió por dinero». Las palabras de Sofía resonaron por toda la basílica como campanadas, y pude ver cómo varios invitados bajaban la cabeza, avergonzados de presenciar la humillación pública de una joven que había elegido la dignidad por encima del dinero. Roberto Mendoza se acercó a nosotras con pasos lentos y deliberados. A pesar de sus 80 años, su presencia seguía siendo intimidante. «Sofía», dijo con voz fría, «eres una jovencita muy valiente, pero la valentía no paga facturas. La valentía no te da un techo. La valentía no te protege cuando la realidad del mundo te golpee en la cara». «Tiene razón», respondió Sofía sin vacilar. «La valentía no paga facturas. Pero el trabajo sí. Y prefiero trabajar con dignidad que vivir en la comodidad construida sobre mentiras». «¿Trabajar?», se rió Roberto con crueldad. «¿Haciendo qué? Tu título universitario te lo pagué yo. Tus contactos profesionales los conseguiste a través de mi familia. Tu experiencia laboral se reduce a algunos trabajos de verano en empresas de mis amigos. En el mundo real, no tienes nada que ofrecer». Sentí como la ira hervía en mi pecho. Este hombre había orquestado la separación entre mi hija y yo. Había manipulado su vida durante años, y ahora tenía la audacia de humillarla públicamente por elegir la libertad.
Se equivoca, intervine, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Mi hija tiene algo que su dinero no puede comprar: integridad. Y eso vale más que todos sus contratos y negocios sucios. ¿Integridad? Roberto se rió con amargura. La integridad no es una moneda de cambio en el mundo de los negocios. Es un lujo que solo pueden permitirse quienes tienen sus necesidades básicas cubiertas. Entonces prefiero ser pobre con integridad que rica con la conciencia sucia, declaró Sofía, tomando mi brazo con fuerza. Joaquín hizo un último intento desesperado. Sofía, por favor, piénsalo bien. Todo lo que hice fue para protegerte de una vida de privaciones, para que no tuvieras que sufrir como sufrió tu madre. ¿Protegerme? Mi hija se volteó hacia él con una furia que yo no había visto jamás. ¿Llamas protección a alejarme de mi madre durante 10 años? ¿Llamas protección a llenar mi cabeza de mentiras sobre la mujer que me dio la vida? ¿Llamas protección a convertirme en una mercancía para saldar tus deudas? Todo era por tu bien. Era por tu beneficio, gritó Sofía, y toda la iglesia se estremeció con la fuerza de su voz. Cada decisión que tomaste sobre mi vida fue para salvarte a ti mismo. Nunca me preguntaste qué quería yo. Nunca consideraste mis sentimientos. Solo me usaste como una pieza en tu juego de supervivencia económica. Caminó hacia él con pasos firmes, y pude ver cómo Joaquín retrocedía involuntariamente ante la intensidad de su ira. Durante 10 años me hiciste creer que mi madre era una mujer amargada que había tratado de destruir nuestra relación. Me hiciste sentir culpable por amarla. Me hiciste creer que elegir la comodidad sobre el amor era la decisión madura. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no se quebró ni una sola vez. Pero lo que realmente hiciste fue convertirme en una extraña para mí misma. Me enseñaste a valorar las apariencias más que la autenticidad. Me enseñaste a medir el amor en términos de beneficios materiales. Me enseñaste que las relaciones familiares eran transacciones comerciales. O se detuvo frente a él, tan cerca que pude ver cómo Joaquín temblaba. Pero ¿sabes qué? Ya no soy esa persona. Ya no soy la mujer que tú moldeaste para tus propósitos. Hoy recupero quien era antes de que entraras a envenenar mi corazón contra mi madre. Alejandro, quien había permanecido en silencio durante todo este intercambio, finalmente encontró su voz. Sofía, dijo con voz quebrada, entiendo tu decisión. Entiendo tu necesidad de descubrir quién eres sin todas estas manipulaciones. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, mis sentimientos por ti son reales. Mi hija lo miró con una tristeza profunda pero genuina. Alejandro, tú eres una buena persona que fue utilizada igual que yo, pero necesito tiempo para separar lo que siento realmente de lo que me enseñaron a sentir. Necesito descubrir si puedo amar sin la influencia de agendas ocultas. Y si después de ese tiempo descubres que me amas de verdad, entonces volveré. Pero esta vez será por elección propia, no porque alguien más haya decidido qué es lo conveniente para mí. Roberto Mendoza intervino una última vez. Jovencita, estás cometiendo el error más grande de tu vida. La pasión por la independencia se desvanece rápidamente cuando te enfrentas a la realidad de ganarte la vida por ti misma. Dentro de 6 meses estarás rogando que te readmitamos en la familia. Sofía lo miró con una sonrisa que me recordó a la niña rebelde, que solía responder a los adultos que subestimaban su inteligencia. Señor Mendoza, puede que tenga razón. Puede que descubra que la vida sin su dinero es más difícil de lo que imagino. Pero prefiero fracasar siendo yo misma que triunfar, siendo la versión de mí que ustedes diseñaron. Muy bien, dijo Roberto con frialdad, pero cuando vengas arrastrándote de vuelta, el precio será mucho más alto. No voy a volver arrastrándome, respondió Sofía con una dignidad que me llenó de orgullo. Si algún día regreso, será caminando con la cabeza en alto, porque habré demostrado que puedo vivir por mis propios méritos. Entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se dirigió hacia los invitados, que habían permanecido como espectadores silenciosos de este drama familiar. Señoras y señores, anunció con voz clara, lamento que hayan tenido que presenciar esto. Lamento que su tiempo y su presencia hayan sido desperdiciados en una ceremonia que no podía llevarse a cabo con honestidad. Hizo una pausa,
mirando los rostros de personas que la habían conocido durante los últimos años, como la prometida perfecta de Alejandro. Pero no lamento haber descubierto la verdad. No lamento haber elegido la autenticidad sobre la conveniencia. Y no lamento haber recuperado a mi madre. Me tomó de la mano y se dirigió hacia la salida de la basílica. «¿Mamá?», me dijo mientras caminábamos. «¿Crees que papá tendrá razón? ¿Crees que estaré cometiendo un error al renunciar a todo esto?». Me detuve y la miré a los ojos. Esos ojos verdes que habían heredado de mi madre y que ahora brillaban con una claridad que no había visto en años. «Mi amor», le dije, «el único error que puedes cometer es vivir una vida que no es tuya. Todo lo demás se puede solucionar, se puede construir, se puede cambiar. Pero el tiempo perdido viviendo como alguien que no eres, ese nunca se recupera». Salimos juntas de la Basílica del Pilar, bajo el cielo gris de octubre de Zaragoza, sin dinero, sin un plan claro, sin más seguridad que la de tenernos la una a la otra. Pero por primera vez en 10 años me sentí completamente libre. Y por primera vez desde que se había ido, mi hija era realmente mía otra vez. El regreso a la rutina fue más difícil de lo que imaginaba. La mañana después de la boda interrumpida, me desperté con el cuerpo adolorido, como si hubiera librado una batalla física. El colchón de mi cama, que durante años me pareció duro y pequeño, aquella vez me recibió como si fuera un refugio, aunque no lograba calmar el torbellino de pensamientos que me perseguía. A mi lado, en el sofá improvisado del salón, Sofía dormía hecha un ovillo bajo una manta que olía a suavizante barato. Su rostro, libre de maquillaje, estaba hinchado de tanto llorar, y sin embargo, había en su expresión una serenidad que hacía tiempo no le veía. Era como si, al soltar las cadenas que la ataban, hubiera recuperado un poco de su esencia. Me levanté en silencio. Preparé café y unas tostadas viejas con mermelada. No sabía qué decirle cuando abriera los ojos. No sabía si debía hablar de lo ocurrido, o si lo mejor era dejar que el silencio curara poco a poco. Pero Sofía se despertó antes de lo que esperaba, y lo primero que hizo fue mirarme con una mezcla de vergüenza y ternura. «Perdón, mamá», murmuró con la voz ronca. «Perdón por todo lo que te hice. No necesité más». La abracé fuerte, y por un instante volvimos a ser dos contra el mundo. Sin embargo, tras ese abrazo, apareció la pregunta inevitable. ¿Qué sería de nosotras ahora? Ella lo había perdido todo en un solo día. El novio, la estabilidad, la comodidad. Y yo apenas podía ofrecerle un techo humilde y un plato de sopa. Pasamos la mañana en silencio. Sofía miraba por la ventana como si buscara respuestas en el cielo encapotado de Zaragoza. Yo lavaba los platos y fingía normalidad, aunque sabía que tarde o temprano tendría que preguntarle qué pensaba hacer. Fue ella quien rompió el hielo. «Mamá, ¿crees que pueda encontrar trabajo pronto?», me dijo sin apartar la vista de la ventana. «Claro que sí, hija. Tienes estudios, hablas idiomas, tienes mucho que aportar. Pero todos mis contactos eran por la familia Mendoza, y papá se encargó de que dependiera de ellos. Sin eso, no soy nadie en el mercado». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Ella, que yo había criado para ser fuerte, ahora dudaba de su propio valor porque durante años la habían hecho creer que todo lo que tenía provenía de los demás. «Eres Sofía Vargas», le respondí con firmeza, subrayando mi apellido. «Y ese nombre vale más que cualquier tarjeta de presentación que te hayan dado». Esa tarde salió a caminar por el barrio. Cuando volvió, traía consigo un papel arrugado. Un cartel de «Se busca dependienta», pegado en la panadería de la esquina. No era el trabajo soñado, pero vi en sus ojos un brillo de determinación que me recordó a cuando era niña y se proponía aprender algo nuevo. «No me importa empezar desde abajo», me dijo. «Quiero sentir que cada euro lo gano yo, no que me lo regalan a cambio de obedecer». Esa noche cenamos tortilla de patatas, y aunque era sencilla, supo a festín. La vi comer con hambre real, no con los modales impostados de las cenas elegantes que había aprendido a frecuentar. Y cuando terminó, me miró como hacía una década no lo hacía, con orgullo. Los días siguientes fueron una lucha. Sofía se levantaba temprano. Recorría calles dejando currículums en bares,
tiendas y pequeñas oficinas. A veces volvía desanimada porque la rechazaban por falta de experiencia real. Otras veces regresaba con esperanzas renovadas. Yo, por mi parte, duplicaba mis horas en las casas donde trabajaba, para asegurar que nunca faltara comida. Nos turnábamos para cocinar y limpiar. Poco a poco, la convivencia nos devolvía esa complicidad que creí perdida para siempre. Un viernes, cuando regresé agotada del trabajo, encontré la mesa puesta con esmero. Había velas baratas compradas en el chino, platos que Sofía había adornado con perejil fresco y, en el centro, una nota escrita a mano. Gracias por no soltarme nunca, aunque yo te soltara a ti. Lloré como una niña, pero la paz no tardó en ser interrumpida. Joaquín apareció una tarde en la puerta, con el rostro demacrado y los ojos inyectados de rabia. Golpeó con fuerza hasta que abrí. ¿Dónde está Sofía?, rugió. Aquí no tienes nada que buscar, le respondí, bloqueando el paso. Me empujó con brutalidad, pero Sofía se interpuso. No era la misma joven moldeada por él. Ahora hablaba con firmeza. Papá, no tienes derecho a entrar en nuestra vida. Se acabó. Él intentó ablandarla con promesas, pero esta vez Sofía no cedió. Cuando cerramos la puerta en su cara, yo temblaba, pero ella estaba erguida, con la respiración acelerada y los ojos brillando de valentía. Mamá, me dijo mientras me abrazaba, ahora sé la verdad, y aunque él grite, aunque me amenace, no pienso volver. Ese día supe que el camino no sería fácil, que Joaquín y los Mendoza no soltarían tan rápido lo que consideraban suyo, pero también comprendí que Sofía había despertado, y cuando una mujer despierta, nadie puede volver a dormirla con promesas vacías. Los meses siguientes fueron duros. Había facturas atrasadas, días sin apenas dinero para la compra, y noches en las que llorábamos en silencio para no preocuparnos mutuamente. Pero también hubo risas inesperadas, pequeñas victorias, como cuando Sofía consiguió un empleo temporal en una librería, y conversaciones largas que curaban heridas antiguas. En cada paso, volví a descubrir a mi hija, y ella me redescubrió a mí. Éramos pobres, sí, pero estábamos juntas. Y esa unión valía más que cualquier fortuna que hubieran intentado comprarnos. La noticia de que Sofía había cancelado su boda corrió como pólvora por Zaragoza. No pasó ni una semana antes de que en cada esquina alguien murmurara, de que las vecinas me miraran con mezcla de compasión y curiosidad morbosa. Algunas decían que mi hija se había vuelto loca, que nadie en su sano juicio rechazaba una vida de lujos. Otras la llamaban valiente. Yo intentaba no escuchar, pero sabía que esas voces llegaban a Sofía, y cada comentario era una espina más en su pecho. Una mañana, mientras íbamos juntas al mercado, un par de mujeres se acercaron con descaro. ¿Tú eres la chica que dejó plantado al Mendoza?, preguntó una, con una sonrisa ácida. Sofía apretó los dientes, pero respondió con calma. Soy la chica que decidió no vender su vida. La mujer rió, sacudiendo la cabeza. Ya verás cuánto te dura la dignidad cuando tengas que fregar suelos. Yo la tomé del brazo y seguimos caminando. Sofía no lloró, ya no, pero sus ojos tenían ese brillo de rabia contenida que me partía el alma. A los pocos días, Joaquín empezó a hostigarnos. Llamaba al teléfono fijo a todas horas, dejaba notas amenazantes bajo la puerta, incluso me esperó una noche a la salida de una de las casas donde limpiaba. Vas a arruinarle la vida a Sofía, me dijo con voz baja y venenosa. Sin mí no tendrá nada. No le respondí. Solo lo miré a los ojos hasta que se cansó y se marchó. Pero dentro de mí el miedo crecía. Sabía de lo que era capaz. Sofía, sin embargo, parecía más fuerte que nunca. Una tarde volvió de la librería con un sobre en la mano. «Mamá, mira», dijo casi temblando. «Mi primer sueldo». Lo colocó sobre la mesa como si fueran lingotes de oro. Eran apenas unos cientos de euros, pero la manera en que sus ojos brillaban hizo que para mí valiera millones. Cocinamos lentejas esa noche, pero las celebramos como si fueran manjares. Con el tiempo, la librería le ofreció un contrato parcial. El dueño, un hombre mayor y amable llamado Ernesto, le tomó cariño enseguida. Le enseñaba sobre autores, sobre historia editorial, sobre cómo atender a los clientes con paciencia. Sofía absorbía cada palabra como si fueran lecciones de vida.
Es increíble, mamá, me decía por las noches. Vender libros no es solo vender papel, es escuchar a la gente, acompañarlos en lo que buscan. Nunca pensé que un trabajo sencillo pudiera darme tanta paz. Yo la miraba en silencio, recordando cómo años atrás soñaba con oficinas lujosas y fiestas de sociedad. Ahora la veía feliz con el olor a tinta y a páginas nuevas. Pero la calma no podía durar demasiado. Un día, al regresar del trabajo, encontramos la puerta de nuestro piso entreabierta. Entré con el corazón en la garganta y hallé los cajones revueltos, las fotos tiradas al suelo, la caja de galletas María, donde yo guardaba los dibujos de Sofía, abierta y vacía. Alguien había estado ahí buscando algo. Sofía se arrodilló, recogiendo las hojas arrugadas del suelo. Fue él, mamá. Fue papá. ¿Qué podía querer de ti? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Esa caja contenía más que recuerdos. También guardaba el único documento que podía destruirlo, una carta que yo había encontrado años atrás y nunca me atreví a mostrar. Era una confesión de uno de sus socios, admitiendo que Joaquín había falsificado documentos para obtener préstamos millonarios, una prueba de que su imperio era un castillo de naipes. Pero yo la había escondido por miedo, y ahora estaba desaparecida. Sofía se levantó con el rostro endurecido. Si cree que puede seguir controlándonos, está equivocado. No pienso vivir con miedo. Durante semanas, redoblamos precauciones. Cerrábamos con doble llave, evitábamos calles solitarias, y aún así, el miedo se colaba por cada rendija. Una madrugada, mientras trataba de conciliar el sueño, Sofía entró en mi cuarto y se sentó en el borde de la cama. Mamá, he estado pensando, no quiero pasar el resto de mi vida huyendo de él. Necesito enfrentarlo. La miré aterrada. ¿Cómo? ¿Con qué armas? Él tiene dinero, contactos, abogados. Y yo tengo la verdad, respondió con una calma que me estremeció. Tal vez esa carta ya no esté, pero hay cosas que podemos demostrar. No voy a dejar que me robe otra década de mi vida. A la mañana siguiente empezó a investigar. En la librería pedía prestados periódicos antiguos donde se hablaba de los negocios de Joaquín. Contactó a un profesor de derecho que conocía de la universidad, quien le explicó cómo reunir pruebas legales. Yo temía que todo eso terminara en un desastre, pero al mismo tiempo veía en ella una fuerza nueva, como si finalmente hubiera encontrado un propósito. Un sábado, mientras desayunábamos, Sofía dejó un montón de papeles sobre la mesa. Mira, mamá, estos son contratos que papá firmó hace años. He conseguido copias en el registro mercantil. Hay incongruencias, firmas distintas, movimientos sospechosos. Si un juez ve esto, se acabó su teatro. La abracé, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien protegía a mi hija. Era ella quien protegía a las dos. Pero la batalla apenas comenzaba. Joaquín, al darse cuenta de que no podía doblegarla con amenazas, empezó a difamarla públicamente. Pagó artículos en periódicos locales insinuando que Sofía había abandonado a Alejandro solo por ambición, que había intentado manipular a la familia Mendoza para obtener fortuna. La humillación era insoportable. Cada vez que salíamos, sentíamos miradas inquisitivas. En la librería, algunos clientes murmuraban al verla. Una mañana incluso apareció pintado en la persiana: Trepa. Sofía lo limpió con sus propias manos, sin derramar una lágrima. Que escriban lo que quieran, me dijo. No voy a callar más. Esa noche, sentadas en la cocina, tomamos la decisión que cambiaría nuestras vidas: denunciarlo. No sabíamos cuánto tardaría, ni si ganaríamos, pero sabíamos que la verdad debía salir. Mamá, me dijo con voz firme, aunque tengamos que empezar de cero, aunque él nos arrastre al barro, no pienso dejar que me robe la dignidad otra vez. La miré y sentí algo que nunca había sentido con tanta fuerza: orgullo. Orgullo de ser madre de una mujer que había sido humillada, manipulada, vendida, y que aún así se levantaba para luchar. Esa noche recé en silencio, no pidiendo riquezas ni comodidad, sino fortaleza para acompañarla en la tormenta que estaba por venir. Los primeros pasos legales fueron lentos y frustrantes.
La abogada que nos atendió en el centro cívico de Delicias era joven, con cara de estar acostumbrada a escuchar historias de abuso que nadie quería denunciar. Nos recibió en una oficina pequeña, con paredes desconchadas y olor a papeles viejos. Escuchó en silencio mientras Sofía le contaba todo, desde el regreso de Joaquín hasta la manipulación emocional, los documentos sospechosos y la carta robada. ¿Tienes una copia de esa carta?, preguntó con seriedad, tomando notas. No. Mi madre la escondió hace años y alguien entró a buscarla. Creemos que fue él. ¿Y tienen pruebas? Nos miramos en silencio. Eso era lo que más dolía. Teníamos la verdad, pero sin pruebas era como gritar en medio de una tormenta. La abogada suspiró y se quitó las gafas. Lo que pueden hacer es iniciar una demanda por coacción y por uso indebido de identidad. Si conseguimos demostrar que se hicieron arreglos económicos a espaldas de Sofía usando su nombre o imagen, tenemos algo. Pero no va a ser fácil. Sofía no dudó. No me importa si toma años. Quiero que pague. Salimos de allí con una carpeta llena de formularios, plazos y esperanzas frágiles. Durante los días siguientes, Sofía se volcó en reunir información, revisó correos antiguos, cuentas bancarias, perfiles de redes sociales donde su padre se ufanaba de sus logros. Descubrió que había utilizado su nombre en una presentación comercial frente a unos inversores, haciéndola pasar por cofundadora de un proyecto que nunca existió. «Aquí está», gritó una noche, mostrando una captura de pantalla. Este es el evento donde él dijo que su hija, licenciada en Madrid y socia estratégica, lo apoyaba en un nuevo emprendimiento. Y yo estaba trabajando en la librería ese día. Guardamos cada evidencia como si fueran diamantes. Poco a poco, empezamos a construir un caso. La abogada, al ver el avance, nos dijo algo que no olvidaré jamás. No están haciendo esto solo por ustedes. Están enseñando a otras mujeres a no callar. Mientras tanto, Joaquín no se rendía. Un día nos esperó frente a casa, dentro de su coche negro, con las ventanillas polarizadas. No bajó, solo nos miró con esa sonrisa torcida que tanto conocía. Sofía no se detuvo. Caminó derecho hacia la puerta del edificio sin mirar atrás. Pero yo sí me detuve. Me acerqué a su ventana. Él la bajó lentamente. ¿Vienes a intimidarnos otra vez? Vengo a advertirte, dijo sin rodeos. Sofía va a arrepentirse de lo que está haciendo. Yo puedo destruirla con una sola llamada. Hazla. Y yo haré 10 más. Lo miré a los ojos, y por primera vez vi miedo. No de perder dinero, sino de perder el control. Los días siguientes fueron tranquilos, pero esa calma era apenas la respiración profunda antes del golpe. Y llegó. La librería donde Sofía trabajaba recibió una auditoría sorpresa. Ernesto, el dueño, fue acusado de irregularidades fiscales. Nada grave, pero lo suficiente para cerrar temporalmente el local. Alguien había denunciado. Y todos sabíamos quién. Sofía llegó a casa ese día con los ojos vacíos. «Mamá, me quedé sin trabajo otra vez». No supe qué decirle. Quise abrazarla, pero me empujó suavemente. «Estoy bien. Solo... estoy cansada de que cada paso adelante sea una guerra». Esa noche, cuando creí que dormía, la escuché llorar. Lloraba en silencio, como yo lo había hecho tantas veces en los años en que creí que criarla sola era una condena. Y entonces comprendí que el precio de la dignidad era alto, pero el de vivir sin ella era mucho peor. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Me dirigí a casa de Ernesto, el dueño de la librería. Sabía que vivía cerca del centro, en un pequeño apartamento con vista al Ebro. Cuando me abrió la puerta, su expresión fue de sorpresa. «Señora Vargas, solo Elena. Quiero hablar con usted». Nos sentamos en su sala, donde había más libros que muebles. Le conté todo. La carta robada, el chantaje, la denuncia. Él me escuchó con atención, acariciando la taza de café entre las manos. «Sofía es una joven excepcional», dijo cuando terminé. «No la quiero perder como empleada. Pero este negocio no sobrevive si lo ensucian con denuncias falsas. Déjeme ayudar», le supliqué. «Puedo trabajar gratis hasta que todo se aclare. Usted no tiene por qué cargar con las consecuencias del odio de Joaquín». Ernesto sonrió. «No necesito que trabaje gratis.
pero sí necesito aliadas. Personas como usted, que no se rinden. Si conseguimos limpiar mi nombre, Sofía tendrá su empleo de vuelta. Y así fue como empecé a ayudar en la librería. Atendía estanterías, limpiaba, hacía entregas a domicilio. No era glamoroso, pero me devolvió la sensación de utilidad. Y lo más importante, estaba luchando por algo más grande que mí misma. Mientras tanto, la denuncia avanzaba. La abogada presentó los documentos en el juzgado, y el nombre de Joaquín fue citado oficialmente. Era el primer paso. No sabíamos si ganaríamos, pero ya no estábamos calladas, y eso, por sí solo, era una victoria. Una tarde, después de cerrar la librería, Sofía me esperó en la puerta. Tenía los ojos brillantes, pero no por tristeza. «Mamá», dijo con una sonrisa apenas contenida. «Recibí una llamada, de un medio local. Quieren entrevistarme. Dicen que mi caso se está volviendo simbólico para muchas mujeres que fueron usadas como moneda de cambio por sus propios padres». Sentí el corazón apretarse. Mi hija, la misma que había sido manipulada, ahora era una voz para otras como ella. «¿Lo vas a hacer?», le pregunté. «Sí, pero quiero que estés conmigo». Esa noche, mientras escribíamos juntas lo que diría ante las cámaras, comprendí que aunque habíamos perdido mucho, habíamos recuperado algo que el dinero no podía comprar: la verdad. Y esa verdad empezaba a resonar más allá de nuestras paredes. La entrevista fue grabada un martes por la tarde, en una cafetería discreta pero acogedora del centro de Zaragoza. El periodista era joven, con voz suave y una mirada que transmitía respeto. No vino buscando morbo ni titulares explosivos, sino verdad. Sofía estaba nerviosa al principio. Se acomodaba el cabello, se frotaba las manos, buscaba mi mirada como un ancla. Yo estaba sentada a su lado, como un árbol firme que había resistido demasiadas tormentas. Cuando comenzó a hablar, su voz tembló apenas unos segundos. Luego, algo se abrió en ella. Era como si, al recordar su historia, encendiera una hoguera en su interior. Contó todo: cómo había sido manipulada por su padre, cómo había crecido creyendo que yo era un obstáculo, cómo había sido ofrecida como moneda de cambio a una familia poderosa, y cómo finalmente se había revelado. No lloró. Habló con la serenidad de quien ya lloró suficiente y ahora solo quiere justicia. Cuando terminó, el periodista le dio las gracias. Dijo que no sabía si la nota saldría en la televisión nacional, pero que ya estaba causando revuelo entre sus colegas. Volvimos a casa caminando. Sofía no dijo mucho, pero su mano no soltó la mía en ningún momento. Al llegar, recibimos una sorpresa. En el buzón había una carta, sin remitente. El sobre era grueso. Dentro, una copia fotostática de la carta que yo había perdido. La confesión del antiguo socio de Joaquín, en la que detallaba las falsificaciones, los fraudes, los acuerdos ilegales. Sofía se quedó helada. ¿De dónde salió esto? Revisamos el sobre. No había pistas, solo una nota escrita a mano. La verdad siempre encuentra camino. Sentí un escalofrío. Alguien nos estaba ayudando desde las sombras. Alguien que quizás también había sido víctima de Joaquín o que ya no podía soportar el silencio. Llevamos la carta a la abogada. Cuando la leyó, se le iluminaron los ojos. Esto cambia todo. Con esto, tenemos posibilidades reales. Puedo reabrir los cargos anteriores y también vincularlo a evasión fiscal. Este hombre no solo manipuló a su hija, cometió delitos graves. Los días siguientes se sucedieron como una tormenta. La entrevista fue publicada en una revista digital que tenía más alcance del que esperábamos. En menos de 48 horas, miles de mujeres compartieron el artículo. Algunas decían: «Esta historia es la mía». Otras escribían: «Gracias por hablar cuando muchas callamos». Hasta hombres escribieron mensajes diciendo que nunca habían visto con claridad cómo funcionaban ciertos abusos disfrazados de amor paternal. Sofía se volvió una voz pública, sin haberlo buscado. La llamaban para entrevistas, para paneles sobre derechos de la mujer, para charlas en universidades. Al principio le costaba aceptar ese rol, pero luego entendió que su experiencia no solo era personal, era colectiva. Mientras tanto, Joaquín se hundía. Sus empresas comenzaron a ser investigadas. Algunos de sus socios se desmarcaron rápidamente para no caer con él.
Intentó contrademandar por difamación, pero la evidencia era aplastante. La carta, los registros mercantiles, los correos electrónicos, las notas de voz que Sofía había rescatado, todo hablaba por sí solo. Pero él no iba a rendirse sin intentar una última jugada. Una tarde de lluvia, cuando creíamos que al fin el agua comenzaba a calmarse, apareció de nuevo. Esta vez, en persona, frente a la librería. Entró como si fuera un cliente más. Ernesto y yo estábamos colocando libros en el escaparate. Sofía estaba en la trastienda. «Quiero hablar con mi hija», dijo con una sonrisa tensa. «Solo 5 minutos», me interpuse. «No tienes derecho a aparecer así. Te hemos denunciado. No estoy aquí para intimidar. Estoy aquí para proponer». Lo miré con desprecio. Pero antes de que pudiera echarlo, Sofía apareció. Llevaba una carpeta en la mano y una mirada firme. «¿Qué quieres, papá?». Él pareció desconcertado por su tono. Se acercó con el andar lento de quien intenta parecer confiable. «Quiero terminar esto sin más escándalos. Estás arruinando mi nombre. Y sé que tú tampoco ganas nada con este circo mediático». «¿Circo?», dijo Sofía incrédula. «Esto no es un circo. Es mi vida. Es tu traición». Lo sé», dijo, levantando las manos como si estuviera siendo víctima de una injusticia. «Mira, firmo cualquier papel que quieras. Reconozco mis errores. Pero detén la demanda. Retira los cargos. Podemos acordar algo. Te transfiero una buena suma. Repartimos bienes. ¿Qué dices?». Sofía lo miró, helada. «¿Sigues creyendo que todo se arregla con dinero? El dinero soluciona más de lo que la gente quiere admitir. ¿No quieres un nuevo comienzo? Con eso podrías irte de aquí, estudiar un máster, viajar, vivir sin preocuparte por facturas». Ella sonrió con tristeza. «Ya tengo un nuevo comienzo, y no lo pienso ensuciar con tu dinero». «Entonces lo perderás todo», dijo él endureciendo la voz. «Ya lo perdí una vez. Y aún así me levanté». Joaquín entendió, al fin, que no tenía nada más que ofrecer, que su poder sobre Sofía se había quebrado. Se dio la vuelta y salió bajo la lluvia, sin paraguas, sin dignidad. Durante semanas, no supimos más de él, pero en el fondo, yo sabía que era el fin, no porque hubiera cambiado, sino porque por fin había sido derrotado por completo. Un mes después, el juez dictó medidas cautelares. Le prohibió acercarse a nosotras, congeló parte de sus cuentas y autorizó una investigación fiscal. Nuestra abogada lloró cuando nos lo comunicó. «Esto no es solo un paso para ustedes, es un paso para todas». Sofía se abrazó a mí. No dijimos nada. No hacía falta. Esa noche cenamos sopa caliente, pan viejo y una sensación de justicia que ningún plato caro podía igualar. Y aunque no éramos ricas, por primera vez en mucho tiempo, nos sentíamos invencibles. Pasaron 2 años. 2 años desde que mi hija recuperó su nombre, su dignidad y, más que nada, su libertad. 2 años desde que dejamos de escondernos. Y, aunque el mundo no cambió de golpe, algo sí cambió dentro de nosotras. Hoy vivo en el mismo piso pequeño de siempre, pero ya no me pesa. Lo que antes parecía una jaula, ahora se siente como un nido, cálido, fuerte, nuestro. Sofía duerme en la habitación que una vez dejó vacía. La volvió a pintar de blanco. Colgó en las paredes sus fotos favoritas, no de galas ni cócteles, sino de paisajes sencillos, de libros, de momentos capturados entre risas y silencios compartidos. Trabaja en una ONG que ayuda a jóvenes mujeres víctimas de manipulación familiar. No gana mucho, pero cada día vuelve a casa con la espalda recta y el alma limpia. A veces llora al escuchar las historias que llegan hasta su escritorio. Otras veces ríe con fuerza al ver que alguna chica, después de años de maltrato, logra romper el ciclo. «Mamá», me dijo una noche mientras fregábamos los platos, «si al menos una niña no repite mi historia gracias a lo que viví, entonces todo valió la pena». Yo no respondí. Solo apreté su mano húmeda con la mía y le sonreí con ese orgullo silencioso que solo las madres entendemos. La denuncia contra Joaquín siguió su curso. Fue encontrado culpable de evasión fiscal y falsificación documental. Su condena no fue larga. Ya sabes cómo funciona la justicia cuando hay dinero, pero suficiente para que su nombre quedara manchado.
Sus socios lo abandonaron, sus empresas se disolvieron, y su reputación cayó como castillo de naipes en una tormenta. No lo volvimos a ver. Supe por un conocido que se fue a vivir al sur, en algún pueblo costero donde nadie lo conociera. Tal vez allí vuelva a inventarse otra historia. Ya no me importa. La herida ya no sangra. Cicatrizó. Y aunque quedó una marca, esa marca me recuerda que sobreviví. Y Sofía floreció. Aprendió a cocinar como su abuela. Hace una tarta de manzana que derrite el alma. Ríe fuerte, sin miedo a sonar vulgar. Se compra ropa en mercadillos y la transforma con su propia costura. Anda en bici por el barrio. Ayuda a los niños a hacer los deberes en la biblioteca comunitaria. Y los domingos canta en un pequeño coro que se reúne en el parque. El otro día me miró mientras leía en el sofá y me dijo algo que aún resuena en mi pecho. Mamá, por años quise ser todo lo que él me decía que debía ser. Y no me di cuenta de que lo que más me asustaba era parecerme a ti. Yo bajé el libro, confundida. Ella se acercó, se sentó a mi lado y me tomó las manos. Y ahora, continuó, lo único que deseo en esta vida es tener tu fuerza, tu decencia, tu paz. Lloré, no por tristeza, por reparación, porque después de tantos años sintiéndome invisible, entendí que a veces las madres no necesitamos estatuas, ni homenajes, ni grandes reconocimientos. Solo necesitamos que, un día, nuestros hijos nos miren y digan, gracias. Ahora entiendo todo. Desde entonces, cada amanecer se siente como un regalo. Salgo al balcón con mi taza de café y la veo salir rumbo a su trabajo, con su mochila sencilla al hombro y una sonrisa que antes no conocía. La veo saludar a los vecinos, acariciar al perro del kiosquero, detenerse a comprar pan como quien compra un tesoro, y en esos pequeños gestos descubro la victoria que tanto nos costó. Ya no somos las mujeres de la gran boda que no fue. Somos las mujeres de la verdad que fue dicha, de la lucha que no se evitó, del amor que se reconstruyó desde los escombros. Y si tú, que me estás escuchando o leyendo, alguna vez sentiste que estabas sola, que tu historia no valía, que eras demasiado pequeña para desafiar a quienes controlan todo, déjame decirte esto. Tu voz importa, tu historia importa, tu dignidad no tiene precio. No dejes que nadie, ni siquiera alguien que lleve tu sangre, te haga creer lo contrario. Y si algún día sientes que no puedes más, recuerda, hubo una madre que fue olvidada, humillada, borrada, y que aún así esperó. Y una hija que se perdió, pero volvió, porque el amor verdadero no necesita contratos, ni pactos secretos, ni apellidos importantes. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Muchas gracias.